En el espacio de psicología de hoy, Mónica Rodríguez Zafra, profesora de Psicología Fisiológica y directora del curso de especialista universitario en psicoterapia psicodinámica de grupos, junto con Antonia Martín Sánchez, psicoterapeuta individual y de grupos, profesora de la Escuela de Formación del Profesorado ESCUNY, hablarán de inteligencia espiritual, concepto y competencias, título de la tesis doctoral con la que en 2018 Antonia obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Bienvenidas a las dos. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotras, Ana y Antonia. Buenos días, Ana y Mónica. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar este ratito con vosotras. Bueno, pues vamos a comenzar entonces a entrar en faena, y en faena es empezar a aprender aspectos muy interesantes y muy enriquecedores para cada uno de nosotros, de nosotras, sobre la inteligencia espiritual. Y entonces la primera pregunta que me surge hacerte, Antonia, es ¿por qué y para qué abordar la espiritualidad justamente desde la psicología? En realidad, la espiritualidad trabajada, estudiada y abordada desde la psicología está desde los orígenes de la psicología como tal. William James, Carl Jung, Viktor Frankl, numerosos autores han estudiado y han hecho aportes muy significativos en la psicología desde la espiritualidad. El propio Abraham Maslow, que fue el creador de la tercera escuela, la psicología humanista, él mismo en su introducción a su libro más emblemático dice, bueno, pero no hemos concluido. Falta desarrollar una cuarta escuela, que es la escuela de psicología transpersonal, escuela que se encarga, ¿no?, de esta dimensión humana que es la espiritualidad y que es lo que nos permite la transformación de la vida, captar, conectar con la trascendencia, con el misterio, y que nos ha dejado sus huellas en el ser humano desde que el ser humano es considerado como tal. Y desde también esos tiempos, Antonia, que citabas un autor, William James, hablaba de las variedades de la experiencia religiosa, ¿no? Como no es una experiencia única, y estudia muy profundamente en un libro de gran calado todas esas variedades de expresión diferente de la experiencia religiosa en sí. Sí, y en realidad este estudio de inteligencia espiritual va por ahí, ¿no? ¿Qué es lo común a todas las experiencias espirituales más allá de una religión, de una corriente espiritual? Tiene que ver con las experiencias místicas y las experiencias místicas ateas, que ya también se estudian, ¿no? Experiencia mística atea, ¿qué es lo que quieres decir con este término que seguramente habrá sorprendido a más de una persona? Sí, en el siglo pasado en Francia se inició una corriente que se llama así, experiencias místicas ateas. Lo que viene a confirmar es que se pueden tener experiencias místicas, experiencias trascendentales, experiencias cumbres, el lenguaje de Maslow, más allá de la práctica, por supuesto, de una religión y de una corriente espiritual. Quiere decir que todo ser humano puede tener una experiencia mística o trascendental. Antonia, tú has estudiado en tu tesis doctoral de la inteligencia espiritual, las competencias de la inteligencia espiritual como lo que estamos diciendo, como una inteligencia. Entiendo que se engloba dentro del paraguas y la concepción de inteligencias múltiples que hace Howard Gardner. ¿Puedes explicar un poquito esto, en qué consiste? Sí, es como el marco teórico, esta teoría de Howard Gardner que él presenta en 1983, la fundamenta y acaba diciendo que nuestra inteligencia no es única ni unitaria, sino que está constituida por un conjunto de inteligencias. Él establece 8 criterios para considerar una inteligencia como tal y va demostrando que todas las que él propone los cumplen. Al inicio él es un tanto reticente, quizá por no ser considerado como poco científico, porque claro, el estudio de la espiritualidad hay muchas personas a las que le saltan alarmas, poco científico, etcétera. Entonces al principio él dice media inteligencia, así, para salir por la calle del medio. Sin embargo, él más adelante, cuando su teoría está asumida por la comunidad científica, demuestra que la inteligencia espiritual cumple los 8 criterios de las demás.
Antonia, ¿y cómo fue la investigación para poder llegar en esta tesis doctoral a una propuesta de definición de inteligencia espiritual? ¿Cómo hicimos? Pues hubo primero una revisión bibliográfica de todo lo escrito hasta ese momento, todos los estudios, investigaciones que habían surgido. Ya en 1990 empieza a haber ciertos estudios y hay algunos que son especialmente significativos. Zohar y Marshall o Edmond en el 2000, Amran en el 2007. Son personas que incluso se han atrevido, se han aventurado a medir la inteligencia espiritual construyendo cuestionarios. Una vez hecha esta revisión bibliográfica de todos los aportes, siempre buscando dos aspectos: definiciones, qué sintonía había en la definición de inteligencia espiritual, y otra, qué competencias, al ser considerada una inteligencia, queda definida por competencias. ¿Qué competencias la determinan? Una vez hecha toda esta revisión bibliográfica, pasamos a una investigación cualitativa, y es hacer entrevistas semiestructuradas a personas de distintas religiones y corrientes espirituales. Concretamente 3 entrevistas para cada religión, y ir buscando igual el análisis de las entrevistas transcritas a través de un programa, el Atlas-T, e ir buscando coincidencias. A partir de todo, al unir la revisión bibliográfica, la investigación cualitativa, pudimos hacer una propuesta de definición de inteligencia espiritual y una propuesta de competencias. ¿Qué entendemos entonces por inteligencia espiritual? Pues como cada inteligencia es una capacidad o un conjunto de capacidades que desarrolla la identidad a través de la integración creativa, y esto empieza a marcar una diferencia con el resto de otras inteligencias. Esta tiene la capacidad de integrar creativamente a las demás. Favorece las actuaciones éticas con comprensión y compasión. Trasciende los acontecimientos y las realidades. Tiene una dimensión que va más allá de lo tangible, que las trasciende. Y tiene una función adaptativa que se concreta en afrontar y resolver problemas de significado y sentido, dar respuesta a las preguntas existenciales que los seres humanos nos hacemos, busca la consecución de los objetivos, las metas, los deseos más hondos, encuentra un sentido a la vida, tiene la capacidad de aceptar la realidad tal como es, libera de condicionamientos y genera paz, alegría, gratitud y perdón. Básicamente, estos son aspectos que definen esta inteligencia. En tu trabajo, Antonia, pudiste comprobar que con los análisis estadísticos que hiciste, los cuestionarios que elaboraste, que estas eran las competencias de la inteligencia espiritual. Esta es la definición, y las competencias a las que llegamos fueron consciencia, perdón, trascendencia, amor, compasión, libertad, la manera de trascender el dolor y evitar el sufrimiento inútil, y el sentido, junto con la gratitud y los efectos. Efectivamente, con estas competencias se construyó un cuestionario, y su diseño y validación confirmaron que sí, volvieron a confirmar con pequeños matices o subrayados que estas competencias tenían que ver, eran especialmente significativas, determinaban la inteligencia espiritual. Claro, y entonces, fíjate en las competencias que has señalado: trascendencia, amor, conciencia, perdón, libertad, dolor, tener un sentido, tanto en el dolor como en la vida, la gratitud y los efectos de los que hablaremos un poquito más adelante. De alguna manera nos ponen también en la posibilidad de que en cada una de esas competencias podemos crecer, podemos trabajar cada una de esas competencias y podemos aumentar nuestro nivel de inteligencia espiritual, por así decirlo, al menos crecer en inteligencia espiritual. Ese es uno de los objetivos, porque efectivamente, de la misma manera que aunque nacemos con posibilidades para la música, la podemos entrenar y desarrollar. Lo mismo con cada una de las inteligencias, y ese es el sentido más hondo. Hay una manera de trabajar cada una de las competencias y crecer en cada una de las competencias
ayuda, como de vasos comunicantes se trataran, a crecer en las demás y por tanto a crecer en inteligencia espiritual. De hecho, sé que tienes un curso sobre inteligencia espiritual y crecer en las competencias, y lo sé porque participo contigo. Efectivamente, porque lo hacemos juntas. No me lo ha chivado nadie, sino que también he currado en ello, y para mí ha sido muy enriquecedor, está siendo muy enriquecedor, porque es como algo sin fin. Cada vez que estudiamos, profundizamos, meditamos más, pues vamos encontrando nuevas dimensiones. Te quería preguntar en concreto ahora mismo dónde se puede aprender estas competencias para las personas que quieran crecer en esta dimensión humana. Bueno, en este momento en concreto ofrecemos un seminario taller, y es seminario taller porque efectivamente es eminentemente práctico, experiencial, experimental, aunque por supuesto también damos píldoras de contenido teórico que ayudan a una comprensión más profunda. Y justo Mónica y yo estamos ofreciendo con otro compañero, Juan Carlos, un seminario taller en una casa de espiritualidad que hay en Los Negrales, Santa María de los Negrales. Y allí lo ofrecemos. De hecho, pues la siguiente edición empieza el 27-29, ese fin de semana, del 27 al 29 de noviembre. Hay competencias que de alguna manera se entrelazan algo más, y esa selección comprobada estadísticamente es lo que nos determina cada uno de los 4 seminarios. Ahora, Mónica, tú también puedes explicar un poco más cómo podemos crecer y cómo se manifiestan y cómo se desarrollan cada una de estas competencias. Bueno, una de las competencias que más he trabajado es la trascendencia. En toda realidad existe algo más allá de lo que mis sentidos me permiten percibir, bueno, pues con la conciencia normal con la que vamos por la calle. Incluso cuando nos ponemos a observar detenidamente, pues una puesta de sol, la del atardecer o un amanecer, o nos ponemos a observar simplemente por la ventana la calle. Podemos quedarnos en lo que estamos viendo, en la calle que estamos viendo, en lo bonito de la puesta de sol que estamos viendo, pero podemos ir más allá. ¿A dónde me lleva esta observación que pasa de ser una observación a una contemplación? Entonces, aprender a sentir dentro de nosotros, de nosotras, cómo pasamos de la observación a la contemplación más profunda, dejándonos que la realidad nos invite a cuestionarnos, nos invite a ver más allá, bueno, pues es una de las entradas por las que empezamos a trabajar la trascendencia. ¿Y cómo lo hacéis? Empezamos cuestionando este tipo de cosas, ¿no? Hay algo que nos trasciende. Las cosas, no solamente lo que observamos tiene un más allá de lo observable, sino que dentro de nuestra vida y dentro de nosotros mismos hay un más allá, un otro que nos está sosteniendo. Poder ir haciendo hueco dentro de nuestro interior para ponernos en contacto, en silencio, con eso otro que nos está trascendiendo, sosteniendo y apoyando. Bueno, pues lo vamos haciendo pues con distintas prácticas, como decía antes Antonia, con primero unas pinceladas teóricas y luego con distintos elementos de introspección. Creo que aquí también a mí me resulta muy interesante y muy importante recuperar en el ámbito de la psicología y en la psicología teórica el valor de la introspección y de los fenómenos tal y como los sentimos y los observamos, que son comunes en algunas cosas y diferentes en otras cosas a muchas personas. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Sí, y además también cada una de las competencias la trabajamos específicamente. Por ejemplo, la conciencia, empezamos por llegar a ser conscientes de aspectos desde los niveles de conciencia más comunes, conciencia corporal, emocional, hasta poder llegar a un nivel, lo que estaba hablando Mónica, ¿no?, más de conciencia trascendental, esa capacidad que nos permite incluso salir de nosotros mismos, empezar a conectar o entrar con otras personas, con otro ser humano, incluso con el misterio, con esa presencia que se nombran de distintas maneras según quien lo nombre, ¿no? Y luego empezamos también, por ejemplo, la competencia perdón. Partimos de la experiencia de que todos somos heridos, todos herimos, y el proceso de ir perdonándonos e ir perdonando a otros, ¿no? Qué ofensas, qué nos ofende, cómo. La posibilidad de crecer en la capacidad de amar. Esto nos lleva toda la vida, pero qué ítem, qué atascos tenemos, qué nos puede impedir o dificultar crecer en esa capacidad de amar, y cómo abrirnos a la compasión, a la empatía,
la libertad, bueno, la libertad de condicionamientos, de heridas, de historias, la libertad ¿para qué? Para poder elegir, para una opción, y la libertad con cómo evitar el sufrimiento inútil. Yo digo que me dedico también a la psicoterapia para evitar el sufrimiento inútil, porque el dolor forma parte de la vida y solo podemos trascenderlo y encontrarle un sentido que nos va más allá, ¿no? El sentido, ¿para qué nos merece la pena vivir? ¿Dónde encontrar ese sentido? Pues la gratitud. Realmente la gratitud es el cultivo también de la psicología positiva y de todos los efectos a los que luego Mónica puede volver, ¿no? Cada competencia, aún teniendo una metodología experiencial común, tiene aspectos que trabajamos en concreto y que en realidad también estaba pensando, cada proceso, un proceso de psicoterapia hondo, profundo, se hace un repaso y un recorrido por todas estas competencias. Un proceso de sanación y de psicoterapia profundo nos abre de una manera o de otra a la dimensión espiritual, porque en realidad somos uno, somos biopsicosocial y todo se nos une. Y cuando sanamos físicamente, psicológicamente, también vamos sanando en esta otra dimensión. Todo se nos une. De aquí se extraen muchas cosas buenas. Pues sí, hay muchísimos beneficios y esa es otra de las competencias que trabajamos y que trabajó Antonia en su tesis doctoral, los efectos de ir creciendo en inteligencia espiritual. Y ahí lo que trabajamos es la alegría, el cómo sentimos la alegría, no una alegría eufórica, sino una alegría que conecta más con un gozo interno, una sensación de disfrute interno que paradójicamente no es incompatible con estar pasando un momento difícil. Yo puedo estar pasando un momento difícil, pero estar impregnada mi vida de una alegría, de una gratitud, de una conexión conmigo y con los demás y con lo trascendente que me da un pozo de gozo, que me ayuda a afrontar todas las demás situaciones, pero no es solamente porque me ayude a afrontar esas situaciones, sino porque son reales, es real la alegría y son reales las situaciones difíciles. Otro de los efectos es la paz, la tranquilidad, la confianza con la que nos podemos manejar con la vida. Una confianza muy honda y muy profunda. No es la confianza en no te preocupes que todo va a salir como quieres. No es esa confianza. Ojalá las cosas salieran como quisiéramos, si deseamos cosas que vayan a ser suficientemente adecuadas. Es una confianza más profunda, una confianza en que, bueno, lo que pase podré afrontarlo, tendré fuerzas para afrontarlo, podré pedir ayuda para afrontarlo y, sobre todo, estamos en la vida, una confianza en saber que estamos en la vida siempre con una red. A mí me venía el otro día la imagen de los trapecistas de los circos de cuando yo era pequeñita, cuando hacían las volteretas arriba y estaban con una red. Así vamos nosotros en la vida. Me venía como imagen de esta confianza. Siempre tenemos la red de ser sostenidos por el amor de lo trascendente en lo que confiamos totalmente, como una red en la que podemos hacer todas las volteretas que queramos o que la vida nos traiga porque siempre vamos a caer sobre seguro. Y un reconocimiento, trabajaba y me conmovía según lo estaba preparando, el reconocimiento de la belleza, que no es la belleza estándar de los estándares de moda que tenemos, sino la belleza de todo lo que observamos y lo observamos desde un lugar también bello. Podemos estar viendo una situación de una gran fragilidad y esa situación de gran fragilidad se convierte en bella cuando despierta en mí los mejores sentimientos de compasión, de ayuda, de acercamiento hacia eso. Y si me acerco hacia esa situación difícil y conecto, también despierta todas estas sensaciones de belleza, todos estos sentimientos y todas estas capacidades que nos conectan con las cualidades más profundas y más auténticamente humanas. Pero también un paisaje bello, una escultura bella, que pronto nos abre a que si estamos sumergidos en un momento determinado en muchísimo dolor, poder encontrar refugios de paz, de belleza, de armonía que también forman parte de la vida. Y en ese momento esos lugares nos forman por dentro como un refugio. La belleza existe y también existe lo bello dentro de mí y existe lo bello dentro de los demás. Mónica, cuando te oía me estaba acordando de una frase de Dostoyevski que dice que hay heridas que solo se curan con belleza. Bueno, yo creo que para llegar a todo esto hay que tener una personalidad muy especial, ¿no? Cualquier persona puede
absorber y llegar a estas alturas como tú, Mónica. Una persona como yo puede alcanzar todo lo que tú alcanzas a través de la inteligencia espiritual. Ahora yo creo que Antonia lo va a puntualizar muchísimo mejor, de las ganas de ser sensible a lo otro, de no quedarme en yo, mí, me conmigo, sino ser sensible a lo otro, y lo otro es la persona que está a mi lado, mis vecinos, mis amigos, mis padres, mi familia, todos los vecinos de todo el barrio, todo el país, todo el mundo, y el gran otro misterio desconocido que nuestra cultura llamamos Dios y que en otras culturas llaman de otra manera. Es lo otro que se hace cada vez más grande. Entonces tener estas ganas de estar abierto a algo que no sea yo, que existe, por supuesto, pero a lo no yo. Sí, de hecho, este es el sentido de la inteligencia espiritual, este es el sentido de cada una de las competencias, que todo ser humano, que cualquier persona, si así lo desea, puede seguir creciendo en ello. Como toda persona, entrenándose, cultivando cada competencia, puede crecer en inteligencia emocional, puede avanzar en reconocer sus emociones, sus sentimientos. Y fíjate, hay un dato que a mí me sorprendió cuando estaba investigando. Resulta que hay países anglosajones como Canadá, como Inglaterra, que han incorporado en sus leyes de educación explícitamente el trabajo de la inteligencia espiritual, porque realmente es tan significativa para la integración y llegar a la plenitud del ser humano que la han incorporado. Me sorprende esa posibilidad es educable. Hay programas, no sé, SIC elaboró programas de desarrollo y crecimiento de la inteligencia espiritual en secundaria, en primaria. Es muy posible hacerlo y todo el mundo puede tener acceso a esto, todo el mundo puede crecer. Y para lo que decías, me parece que para las personas que puedan estar interesadas en conocer este programa, pues deletrearles el nombre de este investigador, SISK. En 2008 desarrolló este programa para que podáis tener acceso a él buscándolo en bases de datos, en Google Scholar o en otras bases de datos. Además del ámbito educativo, que como también Mónica acaba de dar, hay más experiencias, pero ella ha dado una muy significativa. Hay muchas investigaciones en países árabes, en Dubái, Emiratos Árabes y países asiáticos que tienen que ver con el aporte de la inteligencia espiritual, lo nombran como tal, a situaciones de enfermedad, duelos, beneficios en el ámbito de la salud, psicológica también, psiquiátrica, cómo enfrentar situaciones de estrés postraumático y la capacidad de crecer en resiliencia, cómo está conectada el auténtico crecimiento en inteligencia espiritual con el crecimiento de la auténtica, valga la redundancia, autoestima, auténtica resiliencia, etc. Otros puntos también muy significativos es aportaciones para el liderazgo en las empresas. ¿Qué tipo de liderazgo? Relacionados con la inteligencia espiritual, la responsabilidad social y corporativa, modelos de economía sostenibles como Wilberforce o Villafranca en el 2016. Hay experiencias y buenas prácticas que ya se están documentando y que ya existen. Y hasta en la psicología y en la psicoterapia, ¿verdad, Mónica? Maslow abrió la puerta al desarrollo de la espiritualidad, como tú mencionabas al principio, y a la psicología transpersonal, que ha tenido un gran desarrollo últimamente, con múltiples autores, entre ellos también Ken Wilber, Abraham Maslow, como ya he citado, y distintas investigaciones, por ejemplo, Holtzman y Balach en 2011, Magaldi y Dobman en 2011 también pusieron de relieve la importancia de la espiritualidad en los psicoterapeutas con experiencia práctica. Una buena formación de los psicoterapeutas que trabajan este aspecto da muy buenos resultados en cuanto a la sanación y el bienestar de las personas cuando terminan el proceso de psicoterapia. También en terapia familiar, Antonia, la espiritualidad se ha trabajado. Sí, en relación con lo que es el estudio de aspectos que tienen que ver con la atención a la diversidad, ¿no? Pues de raza, etnia, cultura, estatus socioeconómico, género o generación, sí. Y luego también es verdad que hay personas que vienen a psicoterapia que tienen su experiencia espiritual.
si el psicoterapeuta, tanto si cree como si no, poder acompañar a estas personas, porque para ellos es significativo, es muy importante. O sea, tener un cierto conocimiento de lo que es la dimensión espiritual de la persona es fundamental también en la práctica de la psicoterapia. Y ahí estás apuntando un pilar muy importante dentro de la formación de los psicoterapeutas, que es conocer la dimensión espiritual de la persona, independientemente de que sean creyentes o no, pero sí que tengan la formación para poder acompañar a las personas para las cuales esta dimensión es fundamental y fundante. Con las personas creyentes se trabaja de una manera distinta que con las que no creen. Nosotras lo trabajamos de la misma manera, ¿verdad que sí, Mónica? ¿Los resultados al final son los mismos? Una religión, una corriente espiritual, lo que pretende, en realidad, aparte de establecer una serie de dogmas, principios, comportamientos, ritos y prácticas, en realidad lo que pretenden también es el cultivo de la espiritualidad. No sé si todas las religiones están especialmente interesados en cultivar una experiencia espiritual personal. Eso es distinto, hay unas que sí, otras que no. Por ejemplo, todas las que son cristianas sí que tienen el cuidado de establecer una relación trascendental, una experiencia personal con Jesucristo. En cambio, por ejemplo, el budismo lo que plantea es una experiencia trascendental donde no hay un tú concreto, una presencia concreta, ¿no? Eso varía. Ahora, nuestro enfoque, que parte de aspectos psicológicos para ir creciendo en espiritualidad, en inteligencia espiritual, este enfoque es la base para toda experiencia espiritual y es la base para crecer en toda dimensión creyente, independientemente de cualquier religión. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Teresa de Jesús. Teresa de Jesús para mí es una mujer, una de las primeras psicólogas de la historia, porque en realidad ella sienta las bases para tener una experiencia mística, parte de lo psicológico, de lo humano. Ella, por ejemplo, dice, lo primero, conocimiento propio y conocimiento propio, que traducido aquí es conciencia, consciencia, consciencia. Porque efectivamente la conciencia es la competencia que sale más básica y fundamental en todo el crecimiento de la inteligencia. Con lo cual quiere decir que todo se nos va uniendo, sí. Ya para finalizar, una última pregunta, Antonia. ¿Las escuelas psicológicas, las diferentes escuelas psicológicas han recogido toda esta dimensión en sus trabajos y en sus teorizaciones? Yo creo que poco a poco hay escuelas que van entrando en estas dimensiones, porque efectivamente, por ejemplo, el perdón. Ya hay una corriente significativa de estudio de la psicología del perdón, porque sabemos que en un proceso de psicoterapia, en algún momento sí o sí entra la dimensión del perdonarnos, perdonar. Y luego hay otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, la psicología positiva, Mónica, que tú también... La positiva que trabaja sobre fortalezas y virtudes humanas. Una de las que yo conozco más profundamente es el trabajo con la gratitud, nuestra capacidad para agradecer. Y eso se puede trabajar explícitamente y directamente en terapia, porque muchas veces nos fijamos en todo lo que no hemos recibido, en todo lo que no tenemos, y poder ver lo que sí tenemos, lo que sí hemos recibido, y poder tener y poder sentir de verdad gratitud hacia lo que sí tenemos y sí hemos recibido, muchas veces funciona como un alivio también para el alma, ¿no? Decir, bueno, pues he tenido estas situaciones difíciles en la vida y he tenido estas cosas que me han facilitado. Y cuando puedo conectar con un profundo agradecimiento a lo que sí tengo, a lo que sí he podido desarrollar, a lo que he recibido, porque todos hemos recibido, bueno, pues funciona como una dimensión muy reparadora, incluso dando un paso más allá, que tú mencionas en tus cursos, Antonia, y lo he aprendido de ti, el dar un paso más y poder llegar a agradecer incluso lo que no hemos recibido, porque quizá gracias a todo eso que no hemos recibido, ¿cuántas cosas hemos aprendido? ¿En esto podrías andar un poquito más, Antonia? Sí, efectivamente. ¿Cuánto hemos aprendido? Porque en realidad crecemos también con todo, con lo que nos han dado y con las carencias que hemos tenido. Es como las experiencias de dolor. Las experiencias de dolor, cuando somos capaces de caer en la cuenta de lo que hemos aprendido en esa experiencia de dolor,
empieza a ser profundamente reparadora, en la línea de lo que dices, Mónica. Con lo cual, fíjate, el desarrollo de las competencias de la inteligencia espiritual, el crecer en trascendencia, en consciencia, en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de perdón, crecer en libertad, crecer en el dolor, aprender a dar sentido y encontrar el sentido en lo que estamos viviendo, aprender a ser agradecidos y a sentir la gratitud por todo lo que hemos tenido, son unos ámbitos dentro de la psicología súper ricos y enriquecedores de la persona. Antonia, y ya la última pregunta. ¿Por qué decidiste hacer la tesis doctoral en inteligencia espiritual? Pues porque aúna las dos pasiones de mi vida, la psicología y la espiritualidad, porque realmente quiero crecer en las dos dimensiones. Y además porque en la práctica de la psicoterapia también me fui dando cuenta que son imprescindibles el cultivo de estas competencias para que la persona pueda llegar a su plenitud, a esa serenidad plena que cuando Mónica expresaba los efectos, ese es el punto de llegar, a una serena plenitud.